Hola a todos. Bueno, en este episodio seguimos con farmacología de la analgesia. Este día vamos a ver sitios y mecanismos de acción de los fármacos usados en el dolor nociceptivo y en el dolor neuropático. Ya, el dolor nociceptivo es agudo y el dolor neuropático es crónico. Eso es lo que tenemos que conocer. Vamos a trabajar con los mismos esquemas de la anterior clase, ¿no? ¿Recuerdan? En modulación y sistema endógeno analgésico, ¿sí? Solamente lo que vamos a cambiar son los protagonistas. Ya no son datos fisiológicos, ahora son mecanismos de acción de fármacos, ¿no? Esto porque la fisiología y la farmacología van muy íntimamente ligados para saber el mecanismo de acción de los fármacos. Bien, tenemos por este lado entonces, ¿se acuerdan, no? De este esquema del sistema somatosensorial, ¿no? Tenemos por acá que, vamos a comenzar por acá, que los AINES interfieren en la transducción de señal, ¿no? O sea que tenemos una herida, ¿no? Es un estímulo periférico, ¿no? Para detonar, ¿no? Para activar a los nociceptores. Entonces los AINES lo que hacen es interactuar, ¿no? Interfieren con esta transducción de señal, haciendo a estos nociceptores menos sensibles a las respuestas de estos estímulos periféricos, ¿no? Los hacen menos sensibles, ¿no? Y al hacerlos menos sensibles van a conducir con menor intensidad, ¿no? El grado de conducción del dolor, ¿no? Hacia el cerebro, ¿no? Entonces va a reducir, ¿no? Va a reducir el grado de intensidad del dolor, justamente por que estos modulan, ¿no? Interfiriendo la transducción de señal, ¿no? Sabemos que estos estímulos como la herida, ¿no? Como es una herida, ¿no? Como son estímulos térmicos, químicos, ¿no? Mecánicos, estos van a activar a nuestros nociceptores, ¿no? Y estos van a transmitirlo por potenciales de acción. Entonces, estos AINES, los fármacos AINES, interfieren con esa activación de estos estímulos, ¿no? Y reducen los potenciales de acción, ¿no? Que son los potenciales de acción son los que propagan, ¿no? Propagan la conducción en el sistema nervioso, ¿no? Bien, entonces eso hacen los AINES, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos en este lado, tenemos que saber que hay que están los bloqueadores de canales de sodio. Los bloqueadores de canales de sodio, que interfieren en la conducción, ¿no? En la conducción. O sea, la conducción de los potenciales de acción hacia el asta posterior de la médula espinal. Entonces, ¿qué fármacos modulan la conducción en el sistema somatosensorial? Entonces, estos son los bloqueadores de canales de sodio, son los anestésicos locales. ¿Qué tipos de anestésicos tenemos? Lidocaína, prilocaína, bupivacaína, mepivacaína. El prototipo más usado es la lidocaína, es el prototipo más usado de todos los anestésicos locales, ¿sí? Justamente los anestésicos locales se usan, ¿no? Para algunas heridas, ¿no? Heridas abiertas, ¿no? Para poder cerrarlas, ¿no? Mediante suturas, ¿no? Suturas, ¿no? Entonces, eso es el uso de los anestésicos locales, ¿no? Se usa en una parte determinada de la piel donde se produjo la herida, ¿no? La herida abierta, ¿no? O una cortadura, se aplica, ¿no? Se aplica en puntos anatómicos y la lidocaína se aplica en puntos anatómicos y se espera, ¿no? Se espera unos 2 minutos a 3 para que el efecto de los anestésicos locales en esa zona haga su efecto, ¿no? Para que los anestésicos locales en esa zona hagan su efecto farmacodinámico, ¿no? Que son los que vamos a ver ahorita, cómo es que se produce entonces esa anestesia local, ¿no? Como su nombre lo dice, se produce una anestesia local, o sea, localizada, no es general. Los anestésicos generales son otros, anestésicos locales son aquellos que se hacen en zonas localizadas para hacer algún tipo de suturas, ¿no? Mayormente. Bien, entonces esos son los anestésicos locales, ¿no? La lidocaína es el prototipo, el más usado, ¿no? Bien, tenemos por este lado entonces algo que comprender, que aquí por este lado tenemos lo que se produce normalmente, en el nervio, ¿no? En la neurona. Hemos dicho que la entrada la entrada de sodio por medio de los canales de sodio permiten este aumento de sodio, ¿no?
va a producir la despolarización del nervio. Y esto nos va a llevar a una propagación del impulso nervioso, ¿no? Eso tenemos que saber y entender muy bien que el sodio es muy importante para la despolarización de las neuronas, ¿no? Para que estos transmitan los impulsos eléctricos, ¿no? Por medio de potenciales de acción, ¿no? Entonces eso es lo normal, ¿no? Lo que hemos visto en las anteriores clases, ¿no? Que cuando se unía el receptor cuando se unía el neurotransmisor a su receptor del glutamato, un ejemplo, lo que hacía era activar la proteína G, ¿no? Que es una proteína, un segundo mensajero que se encuentra acoplado a su receptor, y esta proteína G va a activar los canales de sodio, que son justamente estos, y lo que iban a hacer, iban a permitir el ingreso de sodio de afuera hacia adentro de la neurona para permitir la despolarización, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacen los anestésicos locales? Los anestésicos locales lo que hacen cuando se aplican, ¿no? Cuando se aplica en esa herida, lo que hacen es llegar justamente a los nociceptores, ¿no? A los nociceptores. Los nociceptores tienen igual una capa fosfolipídica. Estos son, que vemos en verde, son capa fosfolipídica, fosfolípidos, ¿no? Entonces lo que hacen los anestésicos locales, cuando se administra lidocaína, ¿no? Se administra lidocaína por medio de una jeringa. Los anestésicos locales lo que hacen es llegar a los nociceptores. ¿De qué forma? Entonces, este es el anestésico local. Acá tenemos el paso 1. Llega el anestésico local, ¿no? El anestésico local tiene una característica lipofílica, o sea, de traspasar cualquier barrera lipídica. En este caso, los fosfolípidos. Pasa la barrera fosfolipídica del nervio, de la neurona, del nociceptor, ¿no? Del nociceptor. Y entonces pasa de afuera hacia adentro. Entonces posteriormente se va a llegar, se va a unir a la parte terminal esta es la parte proximal del canal de sodio y esta es la parte terminal. Se va a unir a la parte distal del canal de sodio, ¿no? A la parte donde se ubica por dentro. Se ubica ahí entonces, y lo que hace es cerrar los canales de sodio. Cierra los canales de sodio. Entonces, cuando el neurotransmisor, un ejemplo acá, cuando el neurotransmisor entonces, o la sustancia química en este caso, activa su receptor, no va a permitir la apertura, los canales de sodio no se van a poder abrir porque ya se encuentran bloqueados estos canales de sodio, Entonces en el nociceptor pasa lo mismo, ¿no? Que cuando el anestésico local llega a estos canales de sodio que hemos dicho en una clase pasada, ¿no? Que hemos dicho que tienen canales de sodio estos nociceptores, van a permitir entonces sus cierres, van a estar cerrados estos canales de sodio y no va a entrar sodio, ¿no? Por tanto, lo que van a hacer es, el anestésico local bloqueará los canales de sodio del nervio, ¿no? Entonces disminuye la entrada de sodio. Esto va a llevarnos a una disminución de la excitabilidad del nervio y no hay propagación del impulso nervioso, y esto nos lleva a un efecto de anestesia local. Entonces, eso es lo que nos da el beneficio terapéutico del uso de anestésicos locales cuando se tratan heridas o cortaduras, ¿no? Donde se va a poder realizar una adecuada sutura, ¿no? Con hilos como mononylon. Entonces eso, ¿no? Ese es el efecto que producen los anestésicos locales, ¿no? Entonces el anestésico local, cuando se aplica por una jeringa, ¿no? Al tejido donde se produjo el daño, ¿no? El anestésico local va a llegar a los nociceptores. Los nociceptores tienen estos canales de sodio, entonces va a bloquear estos canales de sodio. Entonces no va a haber poca cantidad de sodio dentro de lo que es el nociceptor, y va a producirnos todo esto, ¿no? Lo que hemos dicho, hasta producirnos un efecto de anestesia local, ¿no? Anestesia local. Bien. Ausencia de dolor, ¿no? Anestesia local. Eso es lo que nos produce, ¿no? Es por eso que cuando ya se realiza los puntos, el paciente ya no siente, ¿no? No siente dolor en esa área, ¿no? No siente dolor, ¿no? Bien. Entonces ese es el efecto, la farmacodinámica de los anestésicos locales, mecanismo de acción, ¿sí? Bien. Ahora tenemos por otro lado
tenemos que conocer que en la transmisión también hay otros fármacos que van a modular esta conducción, estas señales de dolor, ¿no? Estos son los opioides, los antidepresivos y los antiepilépticos. Estos fármacos, por lo general, los antidepresivos y los antiepilépticos son usados en dolor crónico, en dolor neuropático, ¿ya? Dolor neuropático. Bien. Entonces, los opioides se usan tanto en dolores de tipo nociceptivo, que son los que se producen por estímulos a estos receptores nociceptivos, ¿no? Como también se usan en dolores neuropáticos, ¿sí? Por su característica farmacológica, los opioides de ser un fármaco analgésico a nivel central, ¿sí? Bien, tiene doble acción entonces los opioides, tanto en dolor neuropático como en dolor nociceptivo. Entonces tenemos por este lado la corteza somatosensorial, ¿no? Que hemos dicho llega donde es el lugar final, ¿no? De la señal del dolor, ¿no? De los impulsos eléctricos, ¿no? Aquí se percibe, ¿no? Se percibe dónde se produce el dolor y qué es lo que va a hacer el individuo en ese momento, ¿no? Ir al médico, ¿no? O tomar este fármaco para calmar el dolor. Aquí reconoce el dolor. Entonces aquí se produce la percepción. Y aquí los fármacos que interactúan en esta región son los opioides. Los opioides. Es por eso que los opioides tienen acción a nivel espinal y a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Son bastante usados en dolores que persisten, ¿no? Ante el uso de AINES, en dolores nociceptivos, ¿no? Bien. Y en dolores bastante fuertes, ¿no? Bastante fuertes. Dolores fuertes, ¿no? También se usan bastante, ¿no? Estos fármacos. Bien, tenemos por este lado, ahora vamos a ver los sitios de acción de fármacos usados en el dolor neuropático. El dolor neuropático es un dolor tipo crónico, lo que tenemos que conocer es un dolor tipo crónico, ¿ya? Que generalmente el dolor neuropático se da en diabetes, se puede producir por un dolor neuropático postherpético también, cuando hay también un daño o lesión medular, también también forman parte de este grupo del dolor neuropático las neuralgias del trigémino, ¿no? Entre otros. También tenemos dolor neuropático en los pacientes oncológicos, dolor en pacientes que tienen cáncer, pero esto es más que todo se produce por los fármacos que se usan para los distintos cánceres, para los distintos procesos oncológicos, causan daño en el nervio y es por eso que se producen neuropatías en pacientes con problemas de cáncer, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver entonces los sitios de acción de fármacos usados en el dolor neuropático. Entonces, con el esquema que hemos hecho en la anterior clase, esto ya va a ser más entendible saber el mecanismo de acción. Si es que lo han visto el anterior video, ya, y si no, pueden verlo. Es el anterior video, el de modulación y sistema endógeno analgésico, para entender mejor esta parte del mecanismo de acción de estos fármacos. ¿Ya? Bien. Tenemos por este lado entonces, hemos dicho, tenemos una neurona de primer orden, una neurona de segundo orden, ¿no? Por acá teníamos una neurona opioide, ¿no? Proveniente de la sustancia gris periacueductal, ¿no? Neurona opioide, una fibra descendente. Tenemos otra fibra descendente que es una neurona serotoninérgica que proviene del núcleo del RAFE, ¿ya? Entonces, esto que hemos visto en verde, todo estas neuronas serotoninérgica, neurona de primer orden, ¿no? ¿Cuál es la neurona de primer orden? ¿No? Es la que va a llevar la información a la médula espinal, a la asta posterior. Esa es la primer orden. La de segundo orden es la que sale de la asta posterior de la médula espinal, se pasa por el cordón anterolateral y sube por la vía espinotalámica cortical hacia el tálamo, ¿no? Esa es la neurona de segundo orden. La de tercer orden es justamente la que sale de lo que es el tálamo hacia la corteza somatosensorial, ¿no? Eso es. Entonces, estas cuatro fibras nerviosas que tenemos acá es una sinapsis. Es una sinapsis que lo ubicamos tanto a nivel espinal, a nivel de la médula espinal, a nivel de la asta posterior de la médula espinal específicamente, y a nivel de la
a nivel supraespinal, o sea, más arriba de la médula espinal, ¿no? Puede ser en el tallo encefálico, ¿no? Donde convergen algunas fibras secundarias de la vía espinotalámica, ¿no? Bien. Entonces se producen eso, ¿no? Vamos a encontrar estas sinapsis, esta modulación analgésica, ¿no? Endógena, que hemos visto en la anterior clase, hasta posterior y en zonas más arriba de la médula espinal, como supraespinales, ¿no? Como el tallo encefálico. Bien, entonces vamos a ver el mecanismo de acción. Entonces vamos por este lado. La gabapentina y la pregabalina son fármacos que se usan bastante en pacientes antiepilépticos. Son antiepilépticos, ¿no? Son fármacos antiepilépticos, ¿ya? Pero en este caso usados en el dolor neuropático. ¿Pero por qué se usan en el dolor neuropático estos fármacos gabapentina y pregabalina? Porque su acción es a nivel de los canales de calcio, actúan a nivel de los canales de calcio, inactivan, aquí tenemos gabapentina, una flecha aquí, y pregabalina. O sea, estos inactivan estos canales de calcio, ya actúan en una subunidad a nivel del canal de calcio y lo que permiten es activar eso y producir una inactivación, ¿no? Inactivación de estos canales de calcio. Inactivan estos canales de calcio, por tanto el calcio no puede ingresar de afuera hacia adentro de la neurona de primer orden, ¿no? Entonces, al no ingresar esto, entonces vamos a tener menor concentración de calcio dentro de la neurona de primer orden. Entonces hemos dicho en la anterior clase que el calcio era muy importante para la salida del neurotransmisor. Entonces se va a dificultar la salida del neurotransmisor excitador como glutamato, que es el neurotransmisor excitador en la vía somatosensorial, o sea, la vía que lleva los estímulos de dolor hacia el cerebro, ¿no? Bien, entonces esto gabapentina y pregabalina actúan en las neuronas excitatorias, como el glutamato, ¿no? Y lo que hacen es entonces inactivar estos canales de calcio y calcio no entra. Y no entra calcio, no va a salir el neurotransmisor, ¿no? Va a tener dificultad para salir o va a salir más lentamente. Por tanto, esto va a ayudarnos mucho. Vamos a disminuir, ¿no? Vamos a disminuir los potenciales de acción que se producen a este nivel, ¿no? Los potenciales de acción que se producen a este nivel, ¿no? Potenciales de acción que llevan la información del dolor, ¿no? Y esto nos va a dar una disminución nos va a dar una analgesia, nos va a disminuir el dolor, ¿sí? Nos va a disminuir el dolor en pacientes con dolor neuropático, va a disminuir el dolor, ¿sí? Porque el calcio hemos dicho que es muy importante para que salga el neurotransmisor. Y si no hay mucho calcio, entonces estos neurotransmisores van a tener dificultades para salir, ya van a salir, pero más lentamente, no rápido, ya no rápido. Entonces, eso es, vamos a interferir con su salida de este neurotransmisor glutamato, que es el encargado de activar estos receptores de glutamato a nivel de la neurona de segundo orden y despolarizar, ¿no? Y llevar la información por medio de potenciales de acción, de despolarizaciones hacia el cerebro, ¿no? Entonces eso, ¿no? Va a dificultar eso. Entonces eso es el uso de la gabapentina y la pregabalina en este caso. Tenemos por este otro lado los fármacos tricíclicos y inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina. Entonces estos fármacos ya son familias, son los nombres de las familias, ya, porque en los tricíclicos tenemos varios fármacos, en los ICR-SN también tenemos otros fármacos, son los nombres de la familia. Entonces estos fármacos, ¿no? Estas familias de fármacos actúan a nivel de la bomba de recaptación, ya, esto lo que hacen es inhibir la bomba de recaptación, inhiben la bomba de recaptación de serotonina en esta sinapsis. ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Cómo va a inhibir la bomba de recaptación? No hemos hablado de esta parte, pero vamos a hablar en próximas clases, ya cuando nos toque hablar sobre fármacos a nivel del sistema nervioso. Pero bueno, aquí le voy a dar un repaso bastante puntual, ¿no? La función de la bomba de recaptación es justamente cuando el neurotransmisor cumple su acción en su receptor, ¿no?
este se va a desacoplar, ¿no? Se va a desunir, ¿no? Y este neurotransmisor va a volver nuevamente, puede ser degradado en su sinapsis o puede también ser, y una parte va a volver nuevamente a la neurona por medio de esta bomba de recaptación, ¿no? Va a volver este neurotransmisor serotonina por esta bomba de recaptación y este nuevamente va a volver a las vesículas presinápticas para que nuevamente en la siguiente despolarización salga, ¿sí? Esa es la función de la bomba de recaptación, o sea, de permitir de un reciclaje del neurotransmisor, ¿no? Eso, así de manera puntual, ¿no? Bien, es bastante complejo el tema de neurotransmisores, ¿no? Pero es así como funcionan, ¿no? Entonces estos fármacos tricíclicos y inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y noradrenalina actúan a nivel de estas bombas de recaptación, ¿ya? Inhiben estas bombas de recaptación, por tanto, cierran estas bombas de recaptación, por tanto, el neurotransmisor no va a poder ingresar a esta neurona de serotonina, ¿no? Para poder nuevamente volver a las vesículas presinápticas, ¿no? Entonces no va a poder entrar a esta bomba de recaptación porque está cerrado. Entonces el neurotransmisor va a quedarse mayor tiempo en el espacio sináptico y al quedarse mayor tiempo en el espacio sináptico va a seguir activando, va a volver a activar estos receptores de serotonina, ¿no? Y sabemos cuál es la función de estos receptores de serotonina a nivel del asta posterior y a nivel supraespinal, ¿no? Es modular el dolor. ¿Y cómo lo hacían? Cuando la serotonina activa a su receptor, ¿no? Conjuntamente la proteína G, lo que hace es activar los canales de potasio, abrirlos y permitir que potasio salga de adentro hacia afuera. Y esto nos daba un efecto llamado de hiperpolarización, ¿no? Hiperpolarización, que era salida de iones con carga positiva. Por tanto, el medio interno de esta neurona se volvía negativo y eso hacía que nuestra neurona sea menos excitable, ¿no? Sea menos excitable. Bien. Entonces, cuando estos fármacos inhiben estas bombas de recaptación, lo que hacen es acumular mayor cantidad de neurotransmisor en el espacio sináptico y al acumular mayor neurotransmisor en el espacio sináptico, aumenta la actividad, en este caso, de la serotonina con su receptor, ¿no? Y nos daba estos efectos de modular el dolor, ¿no? Son moduladores analgésicos, entonces estos fármacos tricíclicos y CRSN, que son bastante usados en dolor neuropático, no en dolor nociceptivo, que hemos dicho en dolor nociceptivo, mayormente los que se usan son los AINES, también en casos dolores más fuertes, opioides, ¿no?